hoy día nos toca entonces mirarnos esta vez a nosotros mismos un poco más en el sentido de cómo los profesores somos modelos. Nosotros siempre hemos sabido que modelamos a través de nuestra enseñanza, pero tal vez hay que reactualizar eso en un contexto, ¿cierto?, de aislamiento social y de apoyo con tecnologías como el que estamos ahora. ¿Y cómo se engarza esta última sesión que voy a conducir yo? Porque la cuarta sesión ya viene Ana María. En la primera sesión, ¿cierto? La propuesta era de invitarlos a ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de comunicación, y cómo en un proceso de comunicación y no de transmisión de información implica que nosotros vemos del otro lado al estudiante y vemos una relación de comunicación, grosso modo, ¿cierto? En la segunda sesión, Gonzalo lo que hizo fue que se puso dentro de esta relación de comunicación en el punto de vista precisamente del estudiante. Y a partir de los estudios que ellos tienen en el Observatorio de la Juventud, así como de charlas recientes que desde el Observatorio de la Juventud y la Dirección de Asuntos Estudiantiles están trabajando con novatos, dándole énfasis a novatos, ¿cierto? Lo que vimos fue cómo en gran medida nosotros manejamos ciertos paradigmas, ciertas creencias sobre estos estudiantes con los que convivimos durante un semestre, que es ese espacio comunitario de base en el que van a tener la experiencia con nosotros. En esta sesión, los académicos como modelos, ¿cierto? Lo que vamos a ver es, siempre pensando en el estudiante, siempre pensando en esta relación de comunicación, siempre considerando las características de los estudiantes y la situación en la que están, nosotros esta vez ser un poco más introspectivos, darnos ese permiso, darnos ese tiempo tan necesario, no solamente ahora en contexto de educación a distancia, sino que en general, pero que nos es muy esquivo, ¿cierto? Que es reflexionar sobre no solo nuestra propia práctica docente desde una perspectiva procedimental, técnica, sino que nosotros como personas que estamos marcando, impregnando, ¿cierto?, materializando nuestras propias formas de ser, de ver el mundo, de considerar nuestra profesión, de comunicar nuestra investigación o nuestra especialidad de la práctica, ¿cierto?, en estos estudiantes, en la idea del maestro, ¿cierto? Y ahí les tomé como una cita motivadora, ¿cierto?, un extracto de la obra de Jesús Maestro, ¿cierto? Un estilo y un paradigma para el educador de hoy, que es del 2013, publicado en Roma, pero que es hecho por distintas estudiosas del tema, y que dice que en el fondo si ser docente es ayudar a hacer algo más, no veo acá, espérate, voy a disminuir ahí, perdón, a nuestros alumnos, si la docencia es entendida y ejercida como una vocación y al mismo tiempo como una profesión, ¿cierto? O sea, que hay un tema de pasión, de motivación, de vocación, de entrega, pero también una profesión en el sentido de que es un saber hacer, ¿cierto?, en la cual nosotros ponemos a disposición todos nuestros talentos, todas las competencias personales. Debemos entonces afirmar que el rol docente implica también ser maestros de vida, es decir, ser expertos y maestros en humanidad. Yo creo que cada vez, de acuerdo a lo que conversábamos hace un ratito antes de comenzar la sesión, se nos está marcando, ¿cierto?, la importancia de una enseñanza, un humanismo finalmente, una enseñanza humana, una aproximación acogedora a ese tema. Bueno, entonces siempre somos modelos, ¿cierto? Siempre nos estamos entregando a estos maestros de humanidad, a la formación de la persona humana finalmente, que va a ser la profesional que va a salir de nuestra formación, pero ahora también estamos en un contexto de educación no planificado, que es el contexto de educación a distancia. Y digo concretamente no planificado porque yo he pensado mucho y creo que hemos tratado de reaccionar bien. Me parece fantástico que algunos de ustedes, como nos decía, ¿cierto?, cada semana
vayamos adecuando la enseñanza, pensando, es como un ir y venir, viendo cómo van nuestros estudiantes y de acuerdo a eso ir tomando decisiones, pero concretamente la verdad es que nosotros nunca planificamos este semestre para que fuese a distancia, no se planificó desde sus objetivos, desde las competencias a desarrollar de esta manera, desde la dosificación de sus objetivos, de los contenidos. Por lo tanto, aunque no lo queramos y aunque demos lo mejor de nosotros, ¿cierto? De todas maneras, en alguna medida es una situación, es una reacción a algo que nos vino, nos cayó encima, ¿cierto? Y delante de la puerta, sin nosotros estar esperándolo. Y entonces, en ese contexto, el principal desafío es que nuestras actividades habituales las tenemos que hacer en un contexto diferente y un contexto, como hemos visto en las otras sesiones, no necesariamente conocemos, manejamos, tenemos que estar abiertos a tener información de ese contexto de los estudiantes para poder adecuar de la mejor manera posible. Y además, hay otra situación adicional, que es que las tecnologías, si bien enriquecen en la educación a distancia planificada con tiempo estos ambientes de enseñanza-aprendizaje, en la educación presencial son complementarias. En cambio, en esta situación, básicamente, ¿cierto?, constituyen el espacio que nos permite a nosotros comunicarnos, enseñar y encontrar las múltiples y diversas opciones, ¿cierto?, de clases, y considerando la situación de acceso a tecnologías, conectividad de las personas o no, para realizarlo. Yo les puedo dar un ejemplo de mis 4 hijos, tengo dos, todos estudian en la Universidad Católica, 2 de ellos tienen que estar imprimiendo un montón de textos muy largos, y claro, nosotros tenemos una impresora, podemos imprimir. En un momento nos quedamos sin hojas porque estaban cerradas las librerías y todo aquello, después tuvimos que ir a abastecernos de hojas, pero en el fondo yo pensaba, no toda la gente tiene la capacidad de imprimir, de pagar una tinta, etcétera, etcétera, y el cansancio de estar trabajando en la pantalla, un texto es muy, muy fuerte, es muy tedioso, ¿ya? Entonces, también hay no solo tecnologías nuevas que nos desafían, sino que también formas tradicionales de enseñanza, que a lo mejor uno iba a la fotocopiadora, o había una central de apuntes, o se compartían los apuntes, o estaba la copia del libro, ¿cierto?, para la enseñanza física disponible, y no lo es ahora. Bueno, y entonces, ¿por qué nos importa finalmente ser modelos en cualquier situación de enseñanza, presencial o no presencial? Porque como dice, citando a Todson, los investigadores Cruz y Steiner, finalmente, lo único que tenemos para ofrecer hoy día, y más que nunca hoy día a nuestros estudiantes, ¿cierto?, somos nosotros mismos. Porque todo lo demás lo pueden leer en un libro, lo podrían acceder vía internet, o habría distintos dispositivos que nosotros podríamos planificar para que ellos accedan al contenido. Pero finalmente la distinción, el sello, lo que nosotros le podemos aportar desde nuestra experiencia, es tal vez lo único propio y único que van a tener en cada semestre con sus distintos profesores, estos alumnos. Entonces, conté, y desde el 16 de marzo, que fue cuando ya la universidad dejó de hacer educación presencial, han pasado 50 días. 50 días es harto. Y yo quería saber, darles así un espacio, unos pequeños minutos, pensando en qué oportunidad hemos tenido en estos 50 días de hacer una pausa breve, de pensar, bueno, en estas condiciones, pensando en yo como modelo, como profesor que está mostrando ciertas formas de comunicar, de actuar, de vislumbrar cómo es una profesión, de referirse a la situación social, ¿cierto?, al entorno que nos rodea. ¿Qué, qué 4 buenas prácticas o cosas buenas en este contexto se regalarían ustedes que creen que han hecho bien en estos 50 días? Bien, ¿cómo modelamos entonces? ¿Por qué decimos que somos los docentes maestros? Aquí voy a entrar
muy brevemente a lo que se llama el aprendizaje vicario, que fue en su momento comenzado a estudiar por Albert Bandura, que era un psicólogo de la conducta y del aprendizaje, un psicólogo de la educación también, y que comenzó a verlo a través de cómo los medios de comunicación, particularmente la televisión, ¿cierto?, proveían modelos de aprendizaje por observación y luego esto se extendió a la educación en general y todo aquello. Pero en el cómo modelamos, ¿cierto?, el aprendizaje vicario quiere decir que nosotros en general no siempre aprendemos de manera directa, sino que la mayoría de nuestros encuentros con el mundo hoy día no son directos y por lo tanto siempre vamos a aprender observando no solo la experiencia de otros, sino que también cómo ese entorno reacciona a la manera en que nosotros nos comportamos, nos comunicamos o no, ¿ya? Bandura lo vio para el aprendizaje de la violencia a través de la televisión y lo hizo con un experimento en la universidad en el que llevó a niños de preescolar a ver en estas salas espejo, ¿cierto? Estas salas de grupos focales, a una adulta que le pegaba un muñeco, era un muñeco porfiado que se iba y se devolvía. Y entonces dividió a estos niños en dos grupos, al grupo que veía a esta profesora, a esta adulta, pegarle este muñeco, y a un grupo que no veía esta situación. Y luego ponían a los niños en ejercicio, ¿cierto?, de contactarse con el muñeco, y muchos de los niños reprodujeron ese comportamiento social de la agresión hacia el muñequito. Entonces, como les digo, Bandura se interesaba mucho por la cuestión de la violencia en la televisión, pero hoy día lo utilizamos a nivel general. Enseguida, ¿cierto?, nosotros a través del observar a estos modelos, ¿cierto?, internalizamos conversaciones, conductas, ideas, creencias, y las vamos haciendo propias, porque si hay algo que tiene el docente y en la universidad, ¿cierto?, es que en general es seleccionado por su expertise, por su experiencia, por su sabiduría, por su generación de conocimientos. Hay una cierta autoridad a priori del maestro que hace que nosotros seamos modelos mucho más potentes que en general otro tipo a lo mejor de personas con las que los estudiantes van a contactarse. Y además, nosotros, como en toda puesta en escena, sin querer jugamos roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Ellos no solo nos ven como los expertos en el conocimiento, se interesan mucho por nuestra conducta, por cómo reaccionamos a las cosas y todo aquello. Y no siempre nosotros le dedicamos tiempo al rol que estamos jugando y a la puesta en escena que hacemos de la clase en esta dimensión, ¿cierto? Nos preocupamos mucho del ejercicio, del conocimiento, de que sea atractiva la clase, etcétera, etcétera, pero como que nosotros no nos perfilamos jugando ese determinado rol. Y también estamos modelando al dialogar, al preguntar, la respuesta, al responder, ¿cierto? Con nuestra comunicación no verbal, como vimos en la primera clase, es decir, los gestos, las formas de comunicar, y muy importante también en las formas de evaluación. También estamos dando cuenta de una manera de ver el mundo, de ver el conocimiento, de verlos a ellos como profesionales, ¿cierto? No, eso no quiere decir cuando uno hace evaluaciones en que nos ponemos más en la situación del estudiante, ¿cierto?, que estas evaluaciones no sean rigurosas o que no estemos realmente evaluando los aprendizajes, las competencias o los contenidos memorizados, porque como bien decía al comienzo la colega, ¿cierto?, hay muchos contenidos que en algunos cursos son de memoria. Bien, acá los mismos autores, ¿cierto?, que nos decían de que ellos son de educación médica, puntualmente de enfermería, cuando nos decían, ¿cierto?, que lo único diferente en una situación de enseñanza-aprendizaje hoy día somos nosotros, porque todo lo otro lo podrían aprender en un libro o en otras plataformas, ¿cierto? También ellos hablan del aprendizaje por modelo. Ellos puntualmente sugieren juegos de roles, ¿ya? Pero lo que nos dicen es que finalmente el buen aprendizaje por modelo ocurre a través de la observación y de la reflexión. Nosotros no necesariamente a los estudiantes les vamos a decir reflexionen sobre cómo el profesor es un modelo, ¿no? Como decía Julia. Eso está más bien en nuestra forma
de plantearnos hacia el estudiante y lo que decidimos y cómo hacemos la clase. Pero fíjense que yo, al menos por lo que he escuchado de mis hijos estudiantes y de los alumnos, de los estudiantes, ellos sí reflexionan harto sobre un determinado profesor o profesora, y también se alzan en voces muchas veces, por ejemplo, cuando hay un modelo que encuentran que no es adecuado, que no es agresivo, o que no intenta comunicarse. O sea, ellos están también reflexionando. Y en esa observación y en esa reflexión, ellos sin querer, ¿cierto?, van, por medio de actividades conscientes o inconscientes, van internalizando en su pensamiento tanto creencias sobre lo que las cosas son, como en sus actitudes también, ¿cierto? Estos tipos de modelos y los van llevando a sus patrones de principios y de acción, indirecta y directamente. O sea, es muy potente, tal vez es mucho más potente lo que enseñamos como modelos que lo de los contenidos, incluso en situación presencial. Porque piensen ustedes, cuando ustedes recuerdan de la universidad a los buenos profesores, yo no recuerdo necesariamente, no sé, es mi perspectiva, ¿no? Yo no recuerdo necesariamente tal contenido de un ramo. Yo recuerdo la pasión de una determinada profesora, un determinado profesor, su sensibilidad ante lo que estaba pasando, las formas creativas que tenía de llevar al grupo, eh, cómo le gustaba su profesión, su pasión, mucho más que lo que muchos contenidos que a lo mejor yo los retomaré si es que me los vuelven a decir, pero que en la vida cotidiana o en los medios cuando trabajé, yo tendía a replicar, ¿cierto? A tener internalizado ciertos valores, ciertas formas, ciertas ideas, creencias que estos buenos profesores y profesoras me habían inculcado. Eso es lo que nos queda del paso por la universidad, creo yo, ¿cierto? Mucho más que los contenidos y los saberes haceres, por supuesto. Y a ese respecto de los modelos, hay una consultora especialista en comunicaciones que se llama Celeste Hill, que dice que hay 10 reglas para conversar mejor y que a mí me hacen mucho sentido para la comunicación interpersonal entre integrantes de una relación de comunicación, de una situación de trabajo, pero que también pienso que nos sirve de espejo para mirarnos como maestros nosotros hacia nuestros estudiantes, ¿no? Y ella lo que sugiere, entre las 10 reglas o 10 consejos, digamos, no es tan inflexible, que tendríamos que nosotros aplicar, es tratar de no ser multitarea, ¿ya? Cuando estoy en una situación de comunicación, estar consciente lo más posible y estar presente en ese momento, no ponerme a hacer otras cosas en otros dispositivos, que hoy día más que nunca es desesperante, ¿cierto? Y sobre todo cuando utilizamos Zoom, eh, que uno puede cortar la cámara, ponerse a contestar WhatsApp, ir a hacer otras cosas, ¿cierto? El estar presentes en general en una conversación, estar ahí en ese momento, no ser multitarea es sumamente importante. Lo segundo, que es propio de un buen docente, creo yo, ¿cierto? Tiene que ver con que no podemos, o en general en cualquier conversación, tendemos a ser dogmáticos, ¿cierto? Es decir, y ser dogmático, ser sabiondo, sabernoslas todas, dice ella, no es solamente aburrido, sino que nos impide estar abiertos a, bueno, Julia lo dijo, ¿cierto? La idea de este maestro que siempre aprende. Siempre hay en un grupo personas expertas en algo que yo no soy, y aunque sean estudiantes, muchísimo. Por lo tanto, el ser flexible, el no ser dogmático, también me libera de estar pendiente de decir lo que yo sé o lo que yo quiero decir o instaurar el punto. ¿De acuerdo? En tercer lugar, nos recomienda como modelaje de vida, ¿cierto? El hacer preguntas abiertas. Preguntas abiertas que no te lleven a decir sí o no, ¿cierto? Sino que una pregunta abierta es aquella que inmediatamente me posiciona en la idea de hacernos reflexionar. Porque hace una pausa, una pregunta abierta y uno tiene que elaborar, irse mentalmente hacia la pregunta y por lo tanto elaborar algo mejor que un sí o no, o que no sé, o después lo veo, ¿cierto?
También nos dice que cuando nosotros estamos conversando, comunicándonos con otros, suelen venir a la cabeza muchas ideas, ¿cierto? Que de hecho nos despierta esa misma conversación o que se nos quedó en el tintero, o etcétera, etcétera, pero que si no las dejamos ir, nos sacan de este tiempo presente. Entonces nos dice, esas ideas que llegan en el momento que ustedes están conversando, comunicando, déjenlas ir. Y luego también la humildad de reconocer que y decir, ¿cierto?, que hay cosas que no sabemos. Eso es sumamente importante y muy valorado también por los estudiantes. Nos va a pasar mucho en estas situaciones, ¿cierto? Y sobre todo cuando abrimos espacios de conversación, pero en general en la vida, de que las personas nos van, si se abren, nos van a tender a contar sus experiencias y cómo ven desde su perspectiva, cómo están viviendo las cosas. Bueno, ella nos recomienda de que nosotros no seamos autorreferentes en ese momento ni equiparemos las experiencias con las nuestras, sino que los dejemos, los escuchemos y demos el mayor espacio posible para que esas personas también se puedan expresar. No necesariamente ser empático, pero eso lo va a ver mucho más Ana María la próxima clase, ¿cierto? El decir, sí, yo pasé por lo mismo, es muy bueno a veces decirlo, pero eso no quiere decir que yo entonces ahora tome palco, o sea, que el estudiante tome palco y que yo salga al escenario a decir cómo es que yo sí viví esa experiencia, que también me puede hacer llevar, nos puede hacer sentir como que ya salió este sabiondo o esta sabionda a la palestra. Tratar de no ser repetitivos, ¿cierto? Olvidar los detalles, ir a lo central, a lo esencial de las cosas. Y muy importante que está la base de toda relación de comunicación y enseñanza-aprendizaje tiene que ver con la escucha, que no es oír, es escuchar, ¿cierto? Y la posibilidad de poder escucharse mutuamente, porque en el fondo eso me hace muchas veces abandonarme a cosas que me generan mucha seguridad como persona, porque cuando yo estoy hablando ahora mismo, yo, cierto, tengo el control, soy el centro de atención de ustedes, reafirmo mi propia identidad, etcétera, etcétera. Y acá en el escuchar uno sale de uno mismo y va al otro, cierto, a entender su punto de vista y a procesar esa manera como esta persona está significando lo que nos está contando. Y finalmente, ser breves, que es algo que me cuesta mucho, se habrán dado cuenta. Con esas 10 reglas, entonces, ¿cierto? Estamos viendo cómo sutilmente todo el tiempo, en la forma como hacemos la clase, como nos estamos comunicando con los demás, estamos modelando. Y estamos modelando y diciéndole al otro, mira, esta relación de comunicación es con retroalimentación, es horizontal, me interesa tu punto de vista, me interesas tú, ¿cierto? A diferencia de si no aplicamos esas reglas, podemos ser interpretados, no porque pensemos así, sino que en el modo como nos comunicamos y como modelamos, podemos ser interpretados como que no solo le interesa transmitir el conocimiento y rápido, que tal objetivo, que las competencias, ¿vale? En otro plano que también tiene que ver mucho con los modelos de enseñanza, es que hay gente que dice que el modelo centrado en el alumno, ¿cierto? Es aquel modelo que nos permite ser mejor modelos, valga la redundancia, de enseñanza-aprendizaje y modelos de vida. Pero también somos modelos, ¿cierto? En paradigmas más tradicionales, como la visión que está centrada en el profesor. La visión que está centrada en el profesor, ¿cierto? En que yo soy el protagonista del proceso, lo planifico, superviso y evalúo estas competencias y estos conocimientos adquiridos. Pero también soy ahí modelo, aunque no lo crea. Y lo mismo, en una enseñanza que es centrada en el estudiante, ¿cierto? Yo tengo más un rol de tutor en el que organizo todo para guiarlo, facilitar el logro de competencias, ¿cierto? Estimulo, motivo, pienso constantemente en crear contextos de aprendizaje, lo que nos decía Jessica, por ejemplo, que como jugó con ese contexto de aprendizaje disperso, para posibilitar la comunicación y luego fue recogiendo eso, generó un nuevo contexto de aprendizaje. También nosotros tenemos que ir modelándolos para que ellos entren en la disciplina en la que van a ser profesionales. Algunos después van a seguir profundizando más en investigación o en otras formaciones, pero la mayoría va a ser profesional. Ayudarlos también a organizarse, como también
Paz lo dijo, ¿cierto? Ayudar a organizarse, qué importante para un profesional, para la vida cotidiana, y organizarse en el desorden y en el caos, mucho más que nos enseñan en este momento aquello. Y ir elaborando, ¿cierto?, lo esencial para ser un buen profesional a futuro. En ambos paradigmas, como les digo, estamos modelando. El modelaje tiene consecuencias, el ejercicio docente tiene consecuencias. Zeichner, basado en Dewey, que fue un pragmatista de la educación de la Escuela Sociológica de Chicago de comienzo del siglo XX, ¿cierto? Cuando en Chicago en ese momento llegaban grandes masas de migración, tanto de Europa como del sur de Estados Unidos, una ciudad que creció de manera bullante y con todas las problemáticas sociales asociadas, ¿cierto? Generó un sistema de educación basado en el aprendizaje constructivista, más significativo, más pragmático también, y trabajaron mucho en la idea de este profesor como modelo. Y las consecuencias del ejercicio docente son tres, básicamente, y que tenemos que nosotros internalizar, que es eso lo que estamos haciendo durante el semestre también. No solo estamos organizando contenidos ni tratando de ver cómo desarrollan las competencias, sino que fíjense que estamos afectando los autoconceptos de sí mismos que tienen los estudiantes. Por ejemplo, en la retroalimentación que yo le doy, en las preguntas que le hago, en cómo lo considero, académicas, desde luego, ¿cierto? Porque estamos impactando el desarrollo intelectual y profesional de nuestros estudiantes. Sociales y políticas. O sea, nosotros estamos abriéndoles ventanas constantemente a los estudiantes para ver esta realidad que nosotros, comillas, manejamos un poco más porque tenemos más experiencia, porque sabemos que es compleja, porque hemos vivido más también dentro de nuestra profesión que ellos, pero es un escenario que ellos con el que van a convivir, que les tenemos que también despertar, ¿cierto? Esa sensibilidad para estar atentos a ese medio ambiente, a ese entorno. ¿Cómo logramos esto también? Bueno, hay toda una línea de pensamiento en docencia y en modelaje que tiene que ver con el docente como profesional reflexivo. Allí, ¿cierto? Volvemos a Zeichner, volvemos a Dewey tenemos, nos quedan 8 minutos para las 11, así que voy a ir apurando. Eh, Dos diferencias para que ustedes las vean después. Una es la situación donde estábamos antes del 16 de marzo, si ustedes quieren. Estoy exagerando, no quiero decir que todos los profes sean así, pero en general es una acción bastante rutinaria, no problemática, que controlamos, ¿cierto? Y de pronto llegamos a esta nueva situación en la que un docente reflexivo tiene más posibilidades de innovar y de llevar a mejor término este semestre, porque en el fondo es ese profesional que está constantemente pensando en las múltiples alternativas, ¿ya? En que más que decir es que así se hace o así se estila en mi escuela, la pregunta es ¿por qué hago lo que hago? ¿O cómo podría hacerlo mejor? No solo estamos centrados en la reflexión, en la eficiencia, ¿cierto? En lograr ciertos objetivos, sino que en el fondo en esas consecuencias del ejercicio docente que les acabo de contar en la slide anterior, y somos más sinceros en el sentido de que, o intentamos serlo, estamos abiertos, ¿cierto?, a la retroalimentación de los estudiantes, de los demás, precisamente para mejorar. Bueno, entonces, no lo voy a repetir, creo que lo dije en la anterior, ¿cierto? Lo importante es que los modelos de los profesores no ocurren en páginas de libros, son contextualizadas. Cuando nosotros pensamos que estamos modelando, estamos al tiro posicionándonos en un aquí, en una hora, en un momento presente, en el que tomamos ciertas decisiones de conducta, de comunicación, de motivación hacia el otro, de imágenes y creencias que tenemos de los estudiantes, y desde ahí también los vamos modelando. Por eso era súper importante la clase de Gonzalo, porque en el fondo, eh, si solo nosotros nos centramos en modelar nosotros como maestros, no nos estamos dando la posibilidad de ver cómo nuestra forma de modelar, ¿cierto?, considera la diversidad de estudiantes, lo general, obviamente, lo transversal a todos, pero también esa diversidad que me permite a mí enfatizar ciertas cosas del modelo, ¿cierto? La coherencia desde cómo yo soy como maestro hacia esos estudiantes que lo van a ver finalmente en mí, ¿ya?
Bueno, también cierto de esta publicación sobre Jesús Maestro, un estilo y un paradigma para el educador de hoy, ellos tienen, bueno, muestran cómo Jesús enseña con imágenes, las parábolas, un montón de cosas, el ejemplo, la puesta en escena, etcétera, etcétera. No, no dice puesta en escena, pero ya saben a qué me refiero con puesta en escena. Pero tomé algunas cosas que tienen que ver con cuando lo describen a él como maestro, ¿cierto? Es una persona que enseña con rectitud, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es acogedor. Muchas veces confundimos la autoridad, la rectitud o el rigor con la forma en que lo hacemos, ¿cierto? Nosotros podemos ser rigurosos, tener autoridad, pero no por ello ser poco acogedores o ser más agresivos, ¿cierto? A veces confundimos eso. Es una persona que convive, enseña con su ejemplo y es testimonio de vida. Una persona de paz, que inspira paz y reconciliación. Una persona libre y liberada que despierta libertad y liberación. Yo creo que eso es fundamental hoy día para estos estudiantes, no solo por el aislamiento, en general, ese sentido de vida, de que ellos cuando sean profesionales están cambiando en la vida a las personas. Esa fascinación yo creo que la tenemos que saber transmitir también. Una persona misericordiosa y humilde, realista y observadora. Me encanta esa parte también. Persona atenta, comprensiva y comprometida y preocupada por la situación de su pueblo.